Estimados compañeros, estimado docente, muy buenas noches. Somos el grupo número 2 y estamos conformados por Altamirano Vázquez, Mirtia Janek, Brandon Mestanza, Jimmy Stewart, Peña Atachagua, Jenny Lourdes y quien le habla, Emer Alfonso Pontecapcha. El día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo de investigación sobre la explotación laboral y su relación con la violación de derechos laborales respecto a las pymes. Introducción. La crisis económica causada por diversos motivos ha tenido repercusiones desfavorables. Al apreciar la situación de precariedad de varias personas, se ha incrementado la explotación laboral, lo que ha llevado en algunos casos a un aumento de la carga de trabajo. Sobre todo en las personas que trabajan en el campo de salud, han estado enfrentando no solo exigencias de horarios laborales más largos, sino han sido expuestos al riesgo del contagio del COVID-19. Y sus derechos obviamente han sido violados. Por otro lado, el artículo 19 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral número 728 señala que en el acuerdo de las partes, si no están de acuerdo en dar por terminada la relación laboral, deberá constar por escrito o en un acuerdo social. Por tanto, tenemos que determinar si la explotación laboral viola los derechos de los trabajadores, como las horas extraordinarias en las pequeñas y medianas empresas, son una violación directa a los trabajadores, si es perjudicial para los empleados de las pequeñas y medianas empresas. El estudio ofrece un mejor acercamiento al problema de la explotación laboral, la vulneración de los derechos de los trabajadores por parte de las medianas empresas, y se centra en el método utilizado para analizar y generar conocimientos sobre el objeto de investigación. Gracias. Continuando con la exposición, les voy a hablar de variables: la explotación laboral, la violación de los derechos laborales, las pymes. Objetivos: determinar si se vulnera o no los derechos de los trabajadores. Asimismo, conocer si los trabajadores son vulnerados directamente durante la jornada laboral en las pequeñas y medianas empresas. Y por último, evaluar si la jornada laboral es interrumpida, viola los derechos de los trabajadores en las pequeñas y medianas empresas. Metodología. En cuanto a la metodología, nuestro análisis se ha desarrollado bajo el enfoque cualitativo, que pertenece al paradigma del naturalismo. Es de tipo básica, diseño de teoría fundamental, nivel descriptivo, las técnicas de recolección de datos, la entrevista y el análisis documental. En tipo y diseño de investigación, es fundamental porque tiene una información real y enriquece el conocimiento científico y nos lleva a descubrir principios y leyes. En este sentido, compañeros, este estudio es muy importante de la legislación laboral adoptada durante la epidemia, pero el objetivo no es cambiar la realidad, sino simplemente tomar conciencia y pedir algunos cambios. Acá le vamos a hablar de la categoría, subcategorías y matriz de categorización. Le hemos establecido en un cuadro, como ustedes lo pueden observar. Escenario de estudios. Las entrevistas se realizaron cara a cara con herramientas informáticas, como el correo electrónico. Doctores expertos en derecho laboral se reunieron para comprender y mejorar esta situación. El objetivo de la fase de formulación es crear un marco psicológico para realizar una investigación que implemente un acercamiento a los actores, los participantes y el contexto en que están involucrados. Le doy el pase a mi compañero. Caracterización de participantes. Profesión: juez, el doctor Elmer Ponte. Abogado en términos laborales, señor Jimmy Brandán. Abogado especialista en lo laboral, la señorita Altamirano Vázquez Mirta Janel. Y operario de máquinas, la señorita Jenny Peña Atachagua. Técnicas de instrumento de recolección de datos. Según este grupo, el método que o que nosotros tratamos de hacer es un método cualitativo, ¿no? Que nos basamos en obtener la información a través de la comunicación directa entre el entrevistador y el entrevistado. Por tanto, investigar las ventajas y desventajas, ¿no?
a través de encuestas, formularios, entrevistas. Estos datos, ¿no?, como le indiqué, es un enfoque cualitativo y son más amplios y profundos y provienen de muchos más actores, muchas fuentes y diferentes métodos de recolección. El rigor científico es un esfuerzo relacionado con la validez, implica analizar los criterios mediante los cuales una investigación puede considerarse válida. Es importante encontrar argumentos confiables que puedan verificar los resultados de la investigación, siguiendo los métodos correctos. El método de análisis de la información. Este análisis es cualitativo, ¿no? Para esto se aplica un análisis creativo y en profundidad por parte del investigador. Ya que la tarea le ha sido proporcionada, se utilizará el Atlas TI, que es una aplicación creada en dicha investigación que se encargará de fragmentar los datos en unidades con sentido, cifras, información y elaborar teorías vinculadas a conceptos, categorías y temas. El investigador ordena la información obtenida a los documentos primarios y la clasifica siguiendo el formato establecido previamente. El investigador es quien establece las reglas de la categorización. Hernández 2014. Los aspectos éticos. Este estudio de investigación se redactó siguiendo diversos aspectos técnicos, utilizando un enfoque cualitativo y recopilando datos de fuentes confiables, incluyendo artículos científicos nacionales e internacionales, antecedentes y organismos regulados por normas laborales. Se aplicaron también los parámetros del formato APA para realizar citas y referencias bibliográficas. Respetando los derechos de autor, se consideró también el programa Turnitin para la acreditación de la información. Muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los resultados y la discusión. Según la imagen que mostramos, se deduce que las medianas y pequeñas empresas sí infringen los derechos del empleado que se relaciona con la explotación laboral. Es así que se contrapone con la remuneración del colaborador, que es crucial para ellos ya que tienen a cubrir sus necesidades y de familia. Continuando con los derechos laborales, entendemos por ellos que deben proteger al empleado, proporcionándole un ambiente seguro y un lugar apropiado para sus actividades. Sin embargo, vemos que esto no se cumple, dado a los constantes excesos de horas de trabajo, provocando fatiga física y emocional en ellos. Esto conlleva pues a un bajo rendimiento o además accidentes. Concluimos que sí existe una explotación laboral en medianas y pequeñas empresas, de acuerdo a las encuestas realizadas. Durante la pandemia manifiestan que el trato ha sido desleal del empleador con sus colaboradores, además de situarlos en situaciones de necesidades debido a la situación que aún persiste en nuestro país. También se determinó que el exceso de horas laborales constituye una infracción directa con los derechos del colaborador, provocando el síndrome del trabajador quemado o síndrome burnout, que genera estrés laboral, por lo que se concluye que aunque el colaborador trabaje horas extra remuneradas, no quiere decir que no esté cansado. Por lo tanto, provoca una disminución de rendimiento laboral. Se deduce también que las jornadas continuas sin descanso infringen los derechos del empleado en las pequeñas y medianas empresas, dando a los trabajadores remotos con la tecnología. Los empleados abusan de ello al decir que están en la intimidad de su hogar, pero no ven la realidad, que pueden estar en su hogar, pero no tienen descanso, con lo que provoca que en muchos casos estos empleadores demanden a sus empleadores por exceso de trabajo. Además, se determinó que el exceso de las tareas laborales no siempre es compensado por estos empleadores de medianas o pequeñas empresas, ya que son escasas las que cumplen con esta obligación, bajo el argumento pues que son MIPES que no tienen la obligación de abonar el sobretiempo y solo la remuneración. Recomendamos que pues la unificación de las leyes laborales, debido a la existencia de leyes superfluas y excesivas que provocan que numerosos empleados y sujetos de derecho noten a cada norma menos obligatoria,
En este contexto, el aumento de leyes disminuye el gobierno de la ley y genera inseguridad jurídica, que transgreden la veracidad, confianza y el cumplimiento del ciudadano, perjudicando al trabajador. Además, se aconseja que el empleador evite que estos excesos de horas laborales perjudiquen al empleado en su labor. Se sabe que la presencia de una modalidad de trabajo a distancia, conocida como trabajo remoto, debe regirse por acuerdos establecidos acorde a su función correspondiente. Además, se recomienda potenciar la SUNAFIL, aumentando cantidad de inspectores, dado que su labor no es suficiente. De lo contrario, no habría tantos abusos y accidentes en los lugares de trabajo, quienes a menudo por desconocimiento o necesidad no reportan tales abusos. Por ende, la SUNAFIL también debe formar de manera integral a su personal para disminuir y luchar contra la explotación laboral. Con los resultados obtenidos hasta ahora, sugerimos la incorporación de personal y recursos a las entidades reguladoras para que puedan desempeñar su labor de manera eficiente, consiguiendo de esta manera una adecuada supervisión y control con el objetivo de salvaguardar al empleado, considerado que el empleador es el más perjudicado debido a la infracción de su derecho. Muchas gracias.